Hola a todos, hoy vamos a ver lo que es el método de reducción de orden para EDOs homogéneas de segundo orden. ¿En qué consiste este método? Bueno, vamos a tener nuestra ecuación diferencial homogénea en forma estándar, y' más p de x, y' más q de x, y. Y eso pues lo vamos a tener igualado a cero, ¿no? Es nuestra ecuación homogénea. Y conocemos una solución. En este caso, la solución Y1, así le vamos a poner. Y sub 1. Y entonces, ¿en qué consiste el método? Bueno, lo que queremos es determinar, ¿no? Queremos determinar a Y sub 2, que sería la segunda solución. Recuerden que, pues, como es una ecuación de segundo orden, pues tiene dos soluciones, ¿no? Linealmente independientes. En este caso, como son linealmente independientes, esta Y sub 2 vamos a decir que tiene una forma peculiar. Vamos a decir que es de la forma u de x por una y sub 1 de x, ¿no? Que es nuestra primera solución. Pero aquí, para que sean linealmente independientes, lo que vamos a pedir es que esto sea diferente de una constante. Es decir, que u de x no sea constante, ¿no? Sea distinta de una constante k y k que pertenece a los reales. Es decir, la función que nosotros tenemos aquí, pues necesitamos que sea pues distinta de la constante para que al momento de calcular el Gronskiano, pues nos salga ahí que es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que Y1 es solución. ¿Qué significa eso? Bueno, en el contexto de soluciones, esto significa que al momento de evaluar esa Y sub 1 en esta ecuación diferencial, esto me va a dar 0. Es decir, Y sub 1 bi' más p de x, Y sub 1' más q de x, esto por Y sub 1, pues ya sabemos que va a ser 0, ¿no? Porque es una solución, entonces satisface la ecuación diferencial. Entonces, vamos a determinar a la solución y estamos suponiendo esta forma, la Y sub 2, ¿sí? De la Y sub 2 tenemos esta forma. Entonces, como esta es, digamos, solución, también al momento de sustituirla, entonces fíjense bien qué es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener que también Y sub 2 bi' más p de x, Y sub 2' más q de x, Y sub 2, pues eso me tiene que dar 0, ¿no? Pero entonces aquí ocupo encontrar estas derivadas. ¿Cómo encuentro estas derivadas? Bueno, si yo tengo que Y sub 2 es el producto de dos funciones, u por Y1, entonces yo puedo encontrar su primer derivada utilizando la regla del producto, ¿no? Sería derivada de la primera, u' por la segunda, más derivada de la segunda, Y1' por la primera. Entonces esta nos queda así. Si hacemos la segunda derivada, bueno, sería, esta es un producto, entonces sería u' Y1 más Y1', U', ¿no? U'. Más, ahora hay que hacer la derivada de este otro producto, que sería derivada de esta, de la primera, Y1 bi', U, más derivada de la segunda, que es su prima, Y1'.
Y entonces hay que fijarse que pues estos dos son iguales. Entonces lo que vamos a tener es ubi' y1 más 2y1' u' más, en este caso quedaría y1 y1 por u. Eso es lo que nos quedaría, ¿no? Esto es lo que vamos a ir a sustituir, estas tres ecuaciones, las vamos a ir a sustituir a nuestra ecuación. Entonces traten de recordarlas, fíjense bien. Entonces lo que me quedaría de este lado, acá sustituyendo, sería, ¿quién era y2'? Sería y1 ubi' más 2 veces y1' u' más y1 ubi' u más, bueno, ¿quién era P de X? Bueno, P de X es, fíjense bien, bueno, tengo P de X, ¿quién era yo? Y sub 2'. Y sub 2' es lo siguiente, es u', y1 más y1' u más, ¿quién es Y sub 2? Bueno, ya sabemos, Q de X por y1 por u, y eso lo vamos a igualar a 0. Bueno, una vez que ya tenemos esto, la idea es asociar. Yo conozco a y1, lo que desconozco es a u. Entonces vamos a tratar de plantear una ecuación en términos de la variable u, que en este caso es una función, ¿no? Entonces voy a tener esta, voy a asociar los u' y voy a asociar los u's. Acá hay otros u's y estos, ¿no? Vamos a asociar de esta manera. Entonces fíjense bien qué es lo que nos quedaría. Bueno, este término nos queda solo, entonces quedaría y1 ubi' más, aquí me aparece un 2y1' más, sería con este de acá, pero multiplico, ¿no? P de X por y1, P de X por y1, y esto a su vez por u', más ahora los que tienen la u, que son estos tres. Entonces aquí me queda y1 bi' más, multiplico el P de X acá y me queda P de X y1' más, y aquí pues queda Q de X y1, ¿no? Y esto multiplicado por u. Esto pues va a ser igualado a 0. Ahora fíjense bien. Acá tengo que y1 bi' más P de X y1' más Q de X y1. Eso pues vale 0 porque ya es solución. Como ya lo sabemos, toda esta parte de acá se volvería 0. Y entonces lo que nos quedaría a nosotros simplemente es y1 ubi' más 2y1' más P de X. Esto por y1 por u', y esto igualado a 0. Y entonces lo que puedo hacer es tratar de resolver la ecuación. Es decir, voy a despejar, esto es como de variable separable en el sentido de que podemos despejar de la siguiente forma. Mando a restar esto, divido entre u' y divido entre y1, entonces usted puede ver que le va a quedar ubi' entre u' igualado a menos 2, usted quedaría y1'. Como mandé a dividir entre y1, entonces aquí pongo y1 menos, aquí me quedaría P de X por y1, pero mandé a dividir entre y1, ¿sí? Este y1 me quedó acá y mandé a dividir, entonces solo me va a quedar eso. Esto pues usualmente nosotros ya lo podemos integrar, le podemos poner dx
Y podemos poner acá pues de x y hacer pues la integral respectiva, ¿no? Y entonces ya sabemos que la integral de u' entre u' es la derivada de u', ¿no? Entonces esto lo que me va a dar es el logaritmo natural de u'. Este también y1' entre y1 es un logaritmo al momento de integrar, entonces sería menos 2 veces el logaritmo natural de y1. Menos, pues esta sí me va a quedar expresada, ¿no? Integral de p de x, esto por dx. Entonces acá vengo y hago mi exponencial y me quedaría u', ¿no? U' vendría a ser, bueno, fíjense bien que al momento de hacer la exponencial, voy a simplificar un poco acá, se ve como logaritmo natural de y a la menos 2, que simplemente sería 1 sobre y cuadrado. Y aquí menos la integral de p de x, ¿no? Eso pues se puede comprobar fácilmente. Entonces cuando hago la exponencial, acá me va a quedar 1 sobre y cuadrado por e a la menos integral de p de x. Esto por dx. Y una vez que ya tengo u', entonces u de x simplemente va a ser, en este caso, la integral, ok, la integral de e a la menos integral de p de x, todo eso entre y⁴ al cuadrado, ¿no? Acá y⁴. Y esto pues por dx. Y esta sería ya entonces la función que andamos buscando para decir quién es y2, ¿no? Y entonces en eso consiste el método. El método consiste en encontrar esta función u de x utilizando esto y luego decir que y2 sería u de x y1. Y recuerden que entonces, pues mi solución homogénea de toda la ecuación y⁴h de x va a ser igual a pues una constante c1 por y1 más una constante 2 por y2, ¿no? Donde pues y2 tiene esta forma. Y eso sería más o menos el método de reducción de orden. Es decir, necesitamos determinar esta de acá. Entonces más o menos vamos a poner un par de ejemplos, tal vez unos 2 o 3 para que ustedes vean. Vamos a comenzar con lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a poner acá ejemplos. Y vamos a poner acá resolver las EDOs. Y entonces, bueno, voy a comenzar. Número 1. Imagínense que la EDO que me dan es x más 1, y' menos x más 2, y' más y, esto igual a 0. Y me dicen que una solución y⁴, pues es e a la x, ¿no? Me dicen esto. Se puede comprobar rápidamente que esa es la solución porque lo que tendría es e a la x de factor común, entonces me quedaría x más 1 más 1, x más 2, e a la x menos x más 2, e a la x. Entonces realmente verificar que esto es solución, pues es sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para la solución, simplemente vamos a decir lo siguiente. Sea y2 igual a una función u
por y sub 1. ¿Dónde? Pues mi u, ¿verdad? Voy a poner aquí. Viene a ser, pues como ustedes vieron, la integral de e, la menos integral de p de x, dx, eso entre y sub 1 al cuadrado diferencial de x. Entonces, lo primero que tengo que ver es quién es p de x, porque en este de acá, acuérdense de que está en forma estándar la ecuación. Entonces tengo que ponerla en forma estándar. Pero eso pues uno lo puede hacer rápido, aquí aparte. Esta ecuación pues rápidamente uno ve que p de x al dividir entre el coeficiente x más 1 simplemente es menos x más 2 sobre x más 1. Y entonces si quiero hacer la integral de menos p de x, entonces acá menos integral de p de x. Esto simplemente lo voy a ver como la integral de x más 2 entre x más 1. Esto por dx. Que al final, si usted se fija, esto lo que le va a quedar es la integral de un 1 más un 1 entre x más 1, ¿no? Me va a quedar de esta manera, esto por dx. ¿Esto como lo vi? Bueno, es que x más 2 es x más 1 más 1. Entonces, al dividirlo, pues me queda esto. Y entonces esto simplemente va a ser x más el logaritmo natural de lo que nosotros tenemos como x más 1. Este sería esa menos integral. Y entonces, como ya la tengo, ya puedo seguir encontrando a u acá. Esto sería la integral. Fíjense bien. Hago la exponencial, entonces me queda e a la x por x más 1. Todo eso entre y sub 1 al cuadrado, que sería e a la 2x. Esto por dx. Y entonces aquí puedo cancelar el e a la x con este de acá. Entonces u me va a quedar, a ver, la integral de x más 1 por un e a la menos x, ¿no? Ya pasándolo de un solo por dx. Usualmente pues estas una las puede hacer por partes, ¿sí? Podemos hacer integración por partes aquí aparte, valga la redundancia. Acá hago u x más 1 du e a la menos x. Y entonces esto sería 1, 0, menos e a la menos x, e a la menos x. Y entonces aquí me queda más, menos, más, y multiplico, ¿no? Este por este por este. Y entonces esa integral finalmente me queda, a ver, x más 1 por negativo, ¿no? E a la menos x. Y aquí menos también e a la menos x, que ya juntándolo todo saco factor común menos e a la menos x. Y entonces me queda x más 2. Esta sería pues digamos que la u. Por lo tanto, o entonces, acá puedo decir que y sub 2 vendría a ser igual, en este caso, a menos e a la menos x, que es el u, por x más 2. Esto a su vez multiplicado por e a la x. Pero esto pues se cancela y lo que me queda sería simplemente menos x más 2. Y si se fijan, pues cuando derivo la derivada de menos x más 2, sí, es menos 1.
y la segunda derivada es 0. Entonces al sustituir aquí es 0. Acá es un menos 1, se vuelve x más 2 menos x más 2 es 0. Entonces realmente es bien fácil comprobar que es la solución. Y por lo tanto acá la homogénea y sub h de x pues vendría a ser C1Y1, que en este caso sería e a la x, más C sub 2 por x más 2. Ahora, fíjense bien que puse C sub 2 por x más 2. ¿Qué pasó con el signo? Bueno, el signo lo absorbí aquí, ¿no? Aquí en vez de poner menos C sub 2, x más 2, pongo C sub 2 para que se absorba el signo en esa constante. Y eso sería pues la forma en que nosotros hemos encontrado pues la solución de la ecuación. Pongamos otro ejemplo, un segundo ejemplo. Este sería el siguiente. Número 2, fíjense bien. Imagínense que tengamos x menos 1, y', tengamos siempre menos x, y', y aquí pongámosle más y igualado a 0. Entonces, en este ejemplo, otra vez, ¿sí? Bueno, la y sub 1 acá, ¿quién es la? Ok, es x, y sub 1, aquí es x. Entonces se parece mucho al anterior, solo que, fíjense bien lo que vamos a tener. Bueno, ya sabemos que definimos nuestra solución, y sub 2, o sea, y sub 2 igual a u de x, y sub 1, donde, pues la u, ya sé que es esta integral, sería la integral de e a la menos integral de p de x, dx, todo eso sobre y sub 1 al cuadrado por dx, ¿no? Esta sería la u. Entonces, otra vez, de aquí obtengo la forma estándar, ¿sí? Lo que me interesa identificar en realidad solo es a p de x, ¿no? Entonces digo yo, p de x sería, en este caso, se ve como menos x entre x menos 1. Miren que es bien parecido a lo que hicimos. Y entonces, bueno, menos integral de esto, de p de x dx, vendría a verse simplemente como la integral de, pues en este caso, x sobre x menos 1 por dx, ¿no? Y entonces, pues esa integral, si usted la hace, otra vez voy a hacerlo despacio, le pongo x menos 1 más 1, este sería la x, ¿no? Y aquí pongo x menos 1 por dx, y la veo como la había visto la anterior, ¿no? 1 más 1 entre x menos 1. Pareciera parecida, pero bueno, sí son parecidas, de hecho son parecidas. Pero la idea es pues hacer esto, ¿no? Y aquí pues me queda, si usted se fija, x más logaritmo natural de x menos 1. Y entonces una vez que ya tenemos esto, entonces aquí al hacerle el exponencial, esto me va a quedar igual, a ver, vamos a cambiar de color, igual a la integral de, cuando hago el exponencial de este menos e a la menos integral de p de x, sería hacer la exponencial de esto, ¿no? Entonces me queda e a la x, y esto, bueno, el e del logaritmo es el argumento, entonces me queda x menos 1, y aquí entre x cuadrado por dx. Ahora bien, esta integral es bien interesante. Esta integral, entonces, fíjense bien, u en realidad se ve como, voy a multiplicar ese a la x menos, y lo voy a dejar así, 1 por e a la x
todo eso entre x cuadrado de x. Y lo que voy a hacer, fíjense bien, esto lo voy a poner como la integral de, voy a poner un corchete acá. No sé si se fijan ustedes qué es lo que tengo acá, pero si no se han fijado, eso es e a la x entre x prima por dx. Aquí en ecuaciones diferenciales es muy común que nos salgan derivadas cocientes, ¿sí? Sería derivada de la primera, e a la x, por la segunda, x, menos derivada de la segunda, 1, ¿verdad? Que es el denominador, 1, por la primera, que es el numerador, e a la x, entre el denominador al cuadrado. Y entonces simplemente esto vendría a ser e a la x entre x. Fíjense bien. Esto es muy interesante, ¿no? Esta u es igual a e a la x sobre x. Y entonces aquí me quedaría mi y sub 2. Mi y sub 2 sería igual a lo que es u por y sub 1, que en este caso sería e a la x sobre x, esto por x. Y entonces esto simplemente vendría a ser e a la x, ¿no? Por lo tanto, mi solución, que es lo que ando buscando, y sub h, así le llaman, algunos le ponen C, ¿no? De solución complementaria, también se le llama así. Yo le pongo y sub h de homogénea. Y entonces esto va a ser igual a C sub 1x, ya tengo la y1, más C sub 2 e a la x, ¿no? Y ese sería pues mi segundo ejemplo, para que ustedes más o menos vean. Voy a escribirlo bien. Ok. Un tercer ejemplo que quiero hacer, un tanto interesante. Fíjense bien, va a ser el siguiente, número 3. Imagínense que tengamos la ecuación 1 menos x al cuadrado. Esto por y', y'. Y aquí pongámosle menos 2x, y'. Y pongamos más 2y igualado a 0. Y supongamos, bueno, que nuestra primera solución es y1 sub 1 igual a x, ¿no? Otra vez esta es nuestra solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, otra vez, solución. Creo que ya le agarraron. Digo que mi y sub 2, ¿no? Sea y sub 2 igual a, en este caso, u por y sub 1, donde u sería igual a la integral de e a la menos integral de p de x, esto por dx, todo esto entre y sub 1 al cuadrado por dx. Esta sería mi integral, mi 1. Otra vez lo pongo en forma estándar. Creo que ya le han ido agarrando. Fíjense bien, en este caso p de x es, en este caso, menos 2x. Sí, es este menos 2x entre este coeficiente, no entre 1 menos x al cuadrado. Que esto implica entonces que menos integral de p de x dx, que es lo que ando buscando, pues simplemente va a ser la integral de 2x entre 1 menos x al cuadrado, esto por dx. Esto implica entonces, si usted hace esta integral de 2x, bueno, esta, mire sáquele el signo,
Póngale el signo afuera y mírelo como x cuadrado menos 1. Esto por dx. Y se va a dar cuenta pues que este integral es un logaritmo porque la derivada de x cuadrado menos 1 es un 2x. Entonces es menos logaritmo natural de x cuadrado menos 1. Y entonces esto pues mírelo como logaritmo natural y véalo así. De 1 entre x cuadrado menos 1. De esta manera, ¿no? Así la tenemos que ver. Entonces, bueno, esto lo que tenemos que hacer acá es pues usar esta exponencial y lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces lo que vamos a tener es la integral de, al haber hecho esta exponencial, ¿sí? Me va a quedar dx entre, y entonces y 1 al cuadrado es x al cuadrado. Entonces esto es x al cuadrado por x cuadrado menos 1. Y entonces hay que hacer esta, ¿no? Esta integral usualmente uno pues la hace por partes. Sería la integral de dx, vamos a hacerla aquí aparte, de x cuadrado. Perdón, la hace por fracciones parciales, por partes no, por fracciones parciales. La descomponemos, no, esto sería la integral de x sobre, bueno, esto se ve como x cuadrado por x menos 1 por x más 1, ¿no? Y entonces sabemos que esto se va a descomponer en la integral de, bueno, aquí sería a sobre x más b sobre x cuadrado más c sobre x menos 1 más d sobre x más 1. Entonces debemos pues de determinar esas constantes, ¿no? Y esto por dx. Y entonces como lo estoy haciendo igual, uno lo que hacía era, bueno, en el método pues tenemos 1 entre, vamos a tratar de hacer las fracciones primero. Vamos a ver. Sería así, ¿no? A sobre x. Vamos a hacer esto rápido. A ver, b sobre x cuadrado. Aquí nos tocó este tipo de integral, ¿no? Acuérdense que como ustedes ya vieron cálculo, ya saben cálculo, entonces, pues, esa integral les puede dar cualquier cosa, ¿no? Entonces uno, pues, tiene que estar preparado para todo, como dicen. Entonces esto es ax por x menos 1, x más 1, más, en este caso sería b por, multiplico para acá, sería x menos 1, x más 1, más c, x cuadrado, ajá, por x más 1, y aquí más d por x cuadrado por x menos 1. Ok, entonces yo lo hago evaluando, ¿no? Si x es igual a 0, que son los valores prohibidos, entonces lo que me queda es 1 igualado, esto se me hace 0, aquí me queda menos 1 por 1, menos 1b, entonces menos b, ¿no? Esto se me hace 0 y se me hace 0, es decir, b vale menos 1. Ahí está uno de ellos, ¿no? Si x vale 1, que es otro valor, entonces fíjense bien, esto se me hace 0, esto se me hace 0, este se me hace 0, ¿sí? Que es el de... Y lo que me queda es este, que sería 1 igual a 12. Esto implica entonces que c vale 1/2. Si x vale menos 1, entonces lo que me queda sería igual a siempre 1. Entonces esto se me hace 0, este se me hace 0,
Este también se me hace 0 y lo que me queda aquí es menos 1 menos 1 menos 2, menos 1 al cuadrado menos 2 siempre, menos 2D. Y entonces la D me queda menos 1 medio. Y entonces si ahora tomamos, como ya tenemos la B, C y D, vamos a tomar una evaluación acá, podría ser X igual a 2. Y entonces lo que me va a quedar es 1 igual, aquí sería 2, 1, 3, ¿no? 3 por 1, entonces sería 6A aquí. Tienen que tener cuidado en esta parte. Menos 1 que es el B, y aquí sería 2 menos 1, 1, 3, ¿no? Entonces menos 3B. Perdón, menos 3 porque ya B es menos 1. Entonces aquí me queda menos 3. Acá sería, estoy tomando X igual 2. Sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado 4. Por 1 medio 2. 2 más 1, 3. Sería más 6. Y aquí me quedaría pues un 2 al cuadrado. Otra vez aquí me queda un 4 por menos 1 medio, menos 2. Y entonces así me quedaría menos 3 menos 2 menos 5 más 6, 1 y 1. Entonces la A me quedaría 6A igualado a 0, ¿no? Y entonces la A me quedaría, en este caso, 0. Eso es lo que me quedaría acá. Y entonces esta integral, bueno, ya la podría hacer. Me quedaría la integral de, fíjense bien, menos 1 sobre x cuadrado más 1 medio de 1 sobre x menos 1. Usualmente uno pone las constantes así mejor, menos 1 medio de 1 sobre x más 1. Y esto por dx. Y entonces esto lo que me va a dar es 1 sobre x más 1 medio del logaritmo natural de x menos 1 menos 1 medio del logaritmo natural de x más 1. Y este se puede juntar en un solo logaritmo, se puede ver como 1 sobre x más, saco factor común 1 medio y lo pongo como logaritmo natural de x menos 1 entre x más 1. Esta sería la manera en que se ve, mire. Está interesante esto, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, bueno, esto sería mi solución para mi integral 1 sobre x más 1 medio del logaritmo natural de x menos 1 entre x más 1. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar pues por x, ¿no? Y entonces mi y sub 2 me va a quedar 1 más x medios. Miren qué interesante queda esta solución. Por el logaritmo natural de x menos 1 entre x más 1. Por lo tanto, pues mi solución homogénea, y sub h de x, me va a quedar, pues fíjense bien que sería C1 por X más una constante C2 por, pues esta solución, ¿no? 1 más X medios. Esto del logaritmo natural del valor absoluto de X menos 1 entre X más 1. Entonces, si se fijan, pues el método es bastante cómodo. Bueno, siempre hay que integrar, ¿no? Como en todo. En ecuaciones diferenciales siempre tenemos que integrar, ¿no? No nos salvamos de integrar. Este sería el método, entonces tengo una primera solución, tengo la ecuación, tengo una primera solución y la segunda la encuentro suponiendo que es de esta forma y encontrando pues esa u de x, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Saludos, éxitos y que estén bien.